Es porque comenzamos a sintonizar la mañana de la radio. Todo lo que querés escuchar. Comenzamos el día con los titulares, con la buena música, con la comunicación y todas las voces que te acompañan cada mañana. Radio Boom Show. Nuestro próximo programa. Conectamos con el mundo. Estas son las noticias. Panorama de noticias. Estás escuchando Radio Boom Show. Los invitamos para nuestro próximo informativo. Y estos son nuestros titulares. En Bolivia continúan las protestas contra el presidente Rodrigo Paz. Los manifestantes que piden su renuncia se enfrentaron con la policía antimotines en la capital. La Organización Mundial de la Salud eleva el nivel de riesgo de la epidemia de ébola a muy alto en la República Democrática del Congo. A nivel mundial, el nivel de alerta es bajo. En la reunión de la OTAN, Estados Unidos reprocha la falta de apoyo en su guerra contra Irán y anuncia que podría retirar soldados del continente europeo según las necesidades globales estadounidenses. México y la Unión Europea modernizan sus acuerdos comerciales. Eliminación de aranceles para productos agrícolas y facilidad de inversiones son algunas de las nuevas reglas. Estos son nuestros titulares. Vámonos con el informativo. Comenzamos este noticiero en Suecia, donde este viernes se reunieron los ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN. La atención estuvo centrada en Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, quien reprochó a los europeos su falta de apoyo en la guerra contra Irán. Les dijo que Estados Unidos puede reducir su presencia militar según sus compromisos globales. No obstante, este viernes por la tarde llegaron a Polonia 3 aviones de combate F-35 y en la víspera Trump anunció el envío de 5,000 soldados adicionales a este país fronterizo con Ucrania. Rubio aseguró que miembros de la OTAN podrían crear un plan B para desbloquear el estrecho de Hormuz, porque es un interés de todos. Escuchémoslo. Es una vía marítima internacional. Es inaceptable. No podemos dejar que eso ocurra, porque si ocurre en el estrecho de Hormuz, podría ocurrir también en otros 5 lugares del mundo. Cualquier país podría decir, pues bien, nosotros también queremos hacer lo mismo. Todo esto sin mencionar lo vital y estratégico que es este estrecho para todos los países aquí representados. Y de hecho, para muchos otros países que no están representados aquí, especialmente en la región Indo-Pacífica. Hasta el momento no hay nuevas informaciones sobre las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Lo último es la llegada este viernes a Teherán del jefe del ejército pakistaní, Asim Munir, el mediador de los países en conflicto. Sin embargo, la presencia de un alto cargo pakistaní no significa que se haya alcanzado una situación decisiva, afirmó el vocero de la Cancillería iraní, Esmail Bakai, pues las divergencias aún son muy profundas y extensas, según sus palabras. Los activistas de la flotilla para Gaza llegaron este jueves a Turquía. Fueron recibidos en el aeropuerto internacional de Estambul, la capital. Algunos tenían heridas y otros fueron trasladados en ambulancia debido a la gravedad de los golpes de las autoridades de Israel. Un video causó indignación internacional porque aparecían arrodillados, esposados, humillados por las autoridades de Israel. El español Santiago González Vallejo viajaba en esa flotilla de 430 activistas humanitarios. Este es su testimonio sobre los maltratos que recibieron. Digamos que todas las personas, hombres, hemos recibido golpes y magulladuras, tanto hombres como mujeres hemos sufrido erosiones en nuestras diferentes partes del cuerpo. Las esposas y grilletes nos han dejado marcas en las muñecas, en los tobillos, y aparte de eso hay otras personas que han recibido golpes más intensos que otros, y por lo que yo conozco hay 2 personas hospitalizadas. Una francesa que recibió una bala de goma en el barco que yo iba y que la están poniendo puntos. Y el capitán de un barco está hospitalizado y le están extrayendo líquido de los pulmones. Es un belga que está trabajando en Noruega.
Usted escuchaba el testimonio de Santiago González Vallejo, español, miembro de la flotilla de ayuda a Gaza. En la República Democrática del Congo, la RDC, el riesgo de propagación del virus del ébola pasó de alto a muy alto. Se trata del nivel de riesgo más elevado en la escala de peligro de la Organización Mundial de la Salud. The Ebola outbreak in the Democratic Republic of the Congo is spreading. Este viernes, el director general de la OMS, Tedros Ghebreyesus, declaró que la epidemia de ébola se propaga rápidamente en la RDC, donde se han confirmado 82 casos, incluidos 7 muertes, y precisó que en este país habrían 750 casos sospechosos y 177 muertes sospechosas. En Uganda, país fronterizo de la RDC, se confirmaron 2 casos. En Alemania se encuentra hospitalizado un estadounidense que contrajo el virus en la República Democrática del Congo. Recordemos que la OMS asegura que el riesgo de propagación mundial es bajo. En la escalada de presión de Estados Unidos contra Cuba, México tomó posición ante la imputación del expresidente Raúl Castro, a quien la justicia estadounidense lo acusa de haber ordenado el derribo de 2 avionetas donde murieron 4 estadounidenses hace 3 décadas. Reacciones de la presidenta Claudia Sheinbaum. Pues es una visión de que pueden influir en otros países. Nosotros no estamos de acuerdo con esa visión. O sea, ¿qué sentido tiene que en este momento acusen a una persona por algo que ocurrió hace 30 años? Mientras tanto, en La Habana, una parte de la población se reunió este viernes frente a la Embajada de los Estados Unidos para mostrar el apoyo al expresidente Raúl Castro, quien en junio cumple 95 años. Otros habitantes no saben qué está sucediendo fuera de la isla. Aida Palau. En la emblemática Plaza de la Fraternidad, la vida cotidiana sigue su curso. Los habitantes viven sin conocer mucho los detalles sobre las amenazas de Estados Unidos. En la plaza, Mercedes vuelve a su casa con una bolsa llena de compras que ha pagado a precio de oro. Yo pensé, como veo todo tranquilo, veo que hay una tranquilidad, veo que hay una paz. No me entero de nada y eso me da mucho miedo. Esta mujer de 60 años no tiene acceso a Internet, por lo que está muy poco informada sobre las noticias recientes. No tenemos luz, entonces no me informo de nada, pero yo lo veo como una cosa absurda. Y además no me parece que sea verdad, no me parece que vaya a suceder. Y realmente no quisiera que pasara nada. En Cuba no quisiera que pasara nada. En medio de la conversación aparece Alberto, su vecino. Se muestra muy escéptico sobre las verdaderas intenciones de Trump. No sé, porque al final de la historia esta gente siempre estaba en lo mismo, que si amenaza para allá, amenaza para acá, amenaza para todos lados. Y al final nada, al final seguimos igual y lo que estamos sufriendo somos nosotros. Y no duda en comparar esta situación a la que se vivió en Venezuela con la captura de Nicolás Maduro. ¿Qué hicieron? Nada. Al final no resolvieron ningún problema. Si vas a hacer algo es para resolver el problema, ¿entiendes? Pero para seguir en la misma. No, venga. Y con esta falta de información y el temor palpable, esperan, sin embargo, que en algún momento las condiciones de vida en la isla mejoren. Testimonios recogidos en La Habana por Margot Davier. Gracias, Aida, y regresamos a México. Señora Presidenta, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, muchas gracias por su cálida acogida esta 8ª cumbre entre la Unión Europea y los Estados Unidos de México. Este viernes, en el marco de la 8ª cumbre bilateral, Claudia Sheinbaum y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, firmaron el acuerdo global modernizado que permitirá el libre intercambio de productos clave como lácteos, cereales y frutas. El acuerdo también incluye un marco normativo para facilitar las inversiones y colaborar en temas de política, seguridad laboral y derechos humanos. Destaca también la promesa de la Unión Europea para crear un fondo de 5.000 millones de euros para proyectos de infraestructura en México. En materia de inversión, la Unión Europea fue el segundo mayor inversor en México después de los Estados Unidos en 2024. Pasamos a noticias de América del Sur. Continúan las manifestaciones en Bolivia. Este viernes en La Paz, la capital, se registra una nueva jornada de protestas que piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz, y la agencia de noticias AFP reporta enfrentamientos entre la policía antimotines entre los diferentes sectores sociales como los campesinos, obreros, mineros,
transportistas y maestros aseguran que el gobierno no ha podido estabilizar la economía. Nuestra compañera Paola Ariza entrevistó al canciller Fernando Aramayo, quien rechaza los argumentos de los manifestantes. A la fecha no tenemos un crédito del Fondo Monetario Internacional. Hemos bajado de más de 2.800 puntos básicos en riesgo país a una cifra menor a 350 a la fecha, sin crédito del Fondo Monetario Internacional. Y hemos bajado la inflación de 2 dígitos a 1. Y le puedo hablar de otros indicadores más. Se devolvieron incluso dólares en la banca privada. Entonces, la promesa de voy a estabilizar la economía y vamos a redinamizarla sin crédito del Fondo Monetario Internacional se ha dado. Yo creo que si ponemos las cosas de manera clara y salimos tal vez de esto de trabajar sobre el gran titular, vamos a darnos cuenta que el presidente Rodrigo Paz ha sido consecuente. Obviamente hay una población enardecida que piensa que ahora, utilizando la cultura anterior de tensionar al Estado, va a lograr una prebenda y una respuesta a corto plazo y en menos de 6 meses. Esto casi es irracional, ¿no? Entonces hay que leer, yo creo, en esa perspectiva. En Honduras, este jueves fueron asesinadas 24 personas, 2 masacres con 1 hora de diferencia. 5 policías fueron secuestrados y asesinados en el departamento de Cortés, frontera con Guatemala, cuando intentaban capturar a un narcotraficante. 1 hora antes, en el departamento de Colón, 19 trabajadores de una finca de Palma de África fueron asesinados cuando se disponían a trabajar. Corresponsal en Honduras, Celia Puset. Los cuerpos fueron encontrados con sus botas puestas en una finca de Palma Africana. En el momento de la masacre, hombres, mujeres e incluso menores de edad se preparaban para un día de trabajo en los campos del Valle del Aguán. Aún no se sabe los motivos de la masacre. Pues sin duda hay una población con mucho miedo. Soy Leonel George de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán y es un miedo real porque ahí están los asesinatos, ahí están los desplazamientos. Según él, la violencia proviene de la codicia por la palma africana, cuyo aceite es el segundo producto de exportación del país. Las comunidades se enfrentan a otras comunidades y empresas que operen bajo la protección de grupos armados, permiten el hostigamiento, las amenazas y los asesinatos que quedan en total impunidad. La concentración de tierra y la industria de palma produce conflictos desde hace décadas. Nelson Castañeda, director de seguridad de la Asociación para una Sociedad Más Justa, señala un abandono estatal en esta zona. Zonas que incluso Estados Unidos declaró como zonas sin ley por esa misma situación, porque la ley, la justicia no llega. Y muchas veces hasta por temor, los operadores de justicia y las fuerzas del orden público no actúan. Esta semana el Congreso Nacional aprobó una serie de reformas para combatir el crimen organizado. Celia Puset, Tegucigalpa. El Senado de Estados Unidos confirmó este miércoles a Kevin Warsh como presidente de la Reserva Federal para un mandato de 4 años. Paola Ariza. Kevin Warsh reemplaza en la presidencia del Banco Central de Estados Unidos a Jerome Powell, a quien Trump criticó insistentemente desde que asumió su segundo mandato. Y es que Warsh regresa a la Fed 20 años después de haber ingresado a la institución como gobernador en 2006. En ese entonces, con 35 años, se convirtió en el integrante de la Fed más joven de la historia. Este viernes juró su cargo en la Casa Blanca en presencia de Trump, algo que no ocurría desde 1987. Cuando Alan Greenspan hizo lo propio ante el entonces presidente Ronald Reagan. Mientras que la oposición demócrata ve a Warsh como alguien que obedece a Trump, él se comprometió ante el Senado a velar por la independencia de la política monetaria. Recordemos que Trump ha ejercido una presión sin precedentes sobre el Banco Central para que reduzca las tasas de interés, intentando destituir a una gobernadora de la Fed y promoviendo una investigación penal contra el predecesor de Warsh, Jerome Powell. Mientras han continuado los ataques a embarcaciones en el Caribe y Pacífico por parte de los Estados Unidos, señalándolas de tener vínculos al narcotráfico sin aportar pruebas, organizaciones de derechos humanos alertan sobre la necesidad de investigar esos hechos sin precedentes y que violan el derecho internacional. En los alrededores de Manta, una localidad ecuatoriana del Pacífico, sus pescadores temen salir a trabajar. Es un informe de Paola Ariza. La pequeña comunidad ecuatoriana de San Mateo en Manta ya cuenta 2 embarcaciones atacadas por Estados Unidos desde marzo, según un informe del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. El modus operandi se repite con uso de drones artillados y embarcaciones con militares estadounidenses, como cuenta Cheo, quien la explosión lo dejó botando sangre y con una fractura en la espalda.
Estábamos pescando, en ese momento estábamos pescando ya como a las 4 de la tarde. Un muchacho me dice, Cheo, mira, viene un dron a la parte de atrás del barco. Estaba picando un cevichito cuando pum, me voló con puerta y todo encima de la cocina, y ahí cuando pegué el otro bombazo también la parte de arriba de la caseta del barco. Y al ratito reaccioné cuando boté harta sangre por la boca. Y ahí todito los muchachos eran que hacían ahí con trapos, así al barco de Estados Unidos. Eran que le hacíamos con trapos para que no lo atacaran, porque ya estaba la otra parte arriba, había como otro dron con unas granadas, no sé si era como un cohete. Y cuando ya pues lo pusieron ahí, lo apuntaron con todito, la metralleta, pistola. Los gringos ya dice, súbase uno cada uno, alcen la mano, alzamos las manos, y después nos dijeron que lo subiéramos uno por uno al barco, y ahí lo subimos uno por uno, lo pusieron esa cosa de como esposa, algo así, capucha, lo pusieron todito en la proa. Cheo lleva más de 15 años pescando y cuenta que su embarcación, el Don Meca, quedó destruida. Tras el ataque los llevaron a El Salvador, les dijeron que eran náufragos sin dar ninguna explicación y los soltaron. Los pasajes de regreso corrieron por cuenta de sus familiares, algo que lamenta, pero agradece que su suerte fue diferente a los de la embarcación Fiorella, desaparecida en enero. Que también fueron atacados, pero el Fiorella sí están desaparecidos. Ahí llegan las esposas de ellos a pedir justicia por ellos, porque nadie dice nada. Sí, por ahí que tal vez ellos sí fueron que lo volaron con todo. Adam Saxon, de la Organización de Derechos Humanos WOLA, resalta la necesidad de iniciar investigaciones urgentes para estos casos. Lo que presenciamos entonces son ataques sin debido proceso, letales, sin ninguna justificación de autodefensa. Es el equivalente a disparar contra alguien no armado quien está huyendo en una calle. Si un policía hace eso, se encuentra en problemas por haber cometido un homicidio, porque no había ninguna justificación de autodefensa. El organismo de control independiente del Pentágono investiga la legalidad de dichas operaciones del ejército estadounidense, mientras llevan más de 190 muertos y algunos pescadores de localidades como San Mateo temen salir a trabajar. Hasta aquí, el resumen diario de noticias.